Para graficar la sombra de letritas en perspectiva, lo primero que debemos hacer es diseñar nuestras letras en la parte superior y en la parte inferior. Me estoy realizando una especie de líneas de referencia para graficar la letrita, ¿ya? Ustedes pueden hacer lo mismo o directamente trazar letras de molde. Ahora sí, una vez que tengamos ya las líneas de referencia para realizar nuestras letritas, empezamos diseñando las letras que ustedes deseen. Ya ahí podemos empezar a diseñar, les decía, las letritas. Empezaremos con la T. Ya la idea es empezar a diseñar todas las letritas, primero en la parte superior y en la parte inferior también. Empezaremos diseñando, graficando sus sombritas en las letritas de la parte superior, ya las que ya tenemos diseñadas. Para eso, lo que debemos hacer es trazar desde todos los puntos o ángulos que tengamos de las letras, líneas de fuga hasta el punto de fuga también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo empiezo de la T, desde todos los ángulos que se muestren al punto de fuga. No es necesario de todos también, porque algunos están en la parte de atrás, que ya no los vamos a ver. De esta es necesario, estita también necesitamos. A ver, lo trazaremos o lo diseñaremos primero de esta letrita, para que ustedes se den cuenta. Ahí. Y de este punto, ¿cierto? Una vez que tengamos esas líneas, lo diseñaremos también del otro extremo, de la letrita S. Para eso, aquí por ejemplo no tenemos ningún problema, son ángulos rectos, se pueden proyectar hasta el punto de fuga, lo mismo desde este ángulo. Si se fijan ahora en las partes extremas, en las externas, están líneas curvas. Hacemos coincidir nuestra reglita exactamente con el punto de fuga y vamos a hacer coincidir también con esa línea curva de forma tangente, de forma tangencial, que toque solamente un puntito, hasta ahí. Y a partir de ahí vamos a ir trazando la línea de fuga. Hasta ahí, ¿cierto? Hacemos lo mismo en la parte inferior. Como es una línea curva, también no tiene un ángulo recto donde nos podamos regir para proyectar esta línea. Vamos a ir a ubicarnos de forma tangencial también y trazamos una línea. Ahí. Una vez que tengamos ya proyectadas las líneas de fuga, vamos a trazarnos una pequeña línea que nos determine el alto o el ancho de las sombritas de todas las letritas para que sea uniforme. Para eso agarro mi reglita en sentido totalmente horizontal también. Determinamos el alto, ¿ya? O el ancho de las letritas. Lo vamos a hacer más o menos hasta ese punto. Hasta ahí. Y lo vamos a graficar una pequeña línea. Solamente es una línea de referencia. No es necesario que esté muy remarcada. Aprovechamos, lo vamos a hacer de la misma forma en las letritas de la parte inferior. Lo voy a trazar también una línea por si acaso. Ya una vez que tengamos esta línea, empezamos graficando las sombras. Primero empezaremos por esta base, para que sea un poco más fácil. Remarcamos o resaltamos las líneas de fuga desde todos los ángulos que nos corresponden. Por ejemplo, ahí ya lo tengo, la base de la letrita T. Si se fijan, en este caso está creciendo mucho la sombra, ¿no es cierto? Eso porque está más alejado del punto de fuga. A partir de aquí debemos trazar una línea vertical. Estamos graficando en todo caso otra letrita T en el fondo, que sería la sombrita, ¿no es cierto? A ver si esto lo remarcamos también. Ya tenemos un lateral de la letrita T.
partir de aquí en sentido totalmente horizontal también, pero como tengo otra letra ahí, solamente hasta el borde de la letra O lo vamos a realizar, hasta ahí nada más, ¿ya? De esa forma, a ver un momentito, hasta ahí. De esa forma vamos a ir graficando todas las sombritas. Por ejemplo, esto ya no es necesario la línea horizontal, o la línea vertical, perdón. Ahí ya tendremos, o ya lo tenemos, la sombrita de la letra T. ¿Cierto? Así de forma rápida y sencilla. Ahora en el caso de la letra S, también tenemos la altura de la letrita, o el grosor de su sombra. Si desean, empezamos con esta parte que es un ángulo más recto. Ahí. Y lo unimos eso. Tenemos un extremo. Lo que debemos hacer ahora es trazar esta línea. No lo estoy uniendo a esos ángulos porque aquí se va curvando un poquito, ¿cierto? Entonces de esa forma, ahora voy a agarrar de referencia esta punta, esta línea agarramos como referencia y subimos verticalmente. Está tras la letrita A, entonces no hay ningún problema, ahí lo vamos a ir continuando con las líneas. No se olviden, son líneas paralelas a la letra S, ahí tendríamos que formar otra letrita S. Ahora con líneas curvas, esto lo voy a ir perdiendo, una línea ahí más o menos. Aquí igual tenemos una línea un poco curviada, ahí. Y esta también que se va perdiendo tras la letrita A, ahí, ¿cierto? De esa forma ya tenemos las sombritas en todo caso de las letras T y S, ¿ya? Empezaremos graficando de esa forma todas las letritas primero de aquí arriba y luego lo hacemos de la misma forma en la parte inferior. Y a partir de ahí vamos también graficando las sombritas. Vamos a ir remarcando las líneas de fuga y viendo dónde quedan las sombritas. Ya, no se olviden que son líneas paralelas. En el caso de la A, por ejemplo, no está esta línea vertical, está inclinada, ¿no es cierto? Al igual que su línea, o al igual que la letrita A. Ahí tenemos ya concluidas las sombritas. Podemos pintarlo si lo desean, del color también que lo deseen. En este caso, como es del colegio, lo vamos a hacer las letras de color rojita. Lo pintaremos de color rojo las letras. Y las sombritas lo podemos hacer de un color azul. Vamos a hacer de la misma manera en la parte inferior, en las letritas que se encuentran bajo la línea de horizonte. Ahí tenemos ya nuestras primeras letritas. Continuaremos graficando ahora en la parte inferior las letritas de frías. Empezaremos con la F sobre la base de nuestras líneas de referencia que ya lo tenemos. Ya, diseñaremos primero las letritas y luego lo vamos a ir proyectando las sombritas en perspectiva. Ya, una vez que tengamos diseñadas todas las letritas en la parte inferior también, vamos a continuar proyectando las líneas de fuga, desde todos los ángulos hasta el también punto de fuga. ¿Ya? A ver, lo haremos. Esas serían todas las líneas que necesitamos para proyectarlos en las sombritas. Remarcamos las líneas de fuga que ya tenemos diseñadas y sobre esa base solamente hasta la altura de la línea de referencia que tenemos, ¿cierto? Hasta ahí, nada más, solo hasta ahí, una línea totalmente horizontal. Este punto nos va a dar el grosor o el ancho de la sombrita. A partir de ahí nosotros vamos a proyectarlo en sentido vertical, ahí. Y ya tenemos en realidad la sombrita de la letra o de la parte superior de la letra F. ¿Cierto? Hacemos lo mismo con estas líneas.
Seguiremos diseñando de esa forma todas las sombritas de forma paralela a las líneas que ya existen en las letras. Ya diseñadas nuestras letritas, ahora lo vamos a ir pintando. Haremos de los mismos colores que en la parte o de las letritas de la parte superior. Lo haremos rojito, rojito. Por esta ocasión todito lo vamos a pintar del mismo color, ¿sí? O lo pueden hacer un poco más clarito, dependiendo de ustedes, ¿ya? O como lo que yo quería hacer, forma degradada. Ahí, ¿cierto? Ya tenemos todas las sombritas de ambas palabras o de su nombre completo, o más frías. Ese es el modo de realizar las sombritas en perspectiva con un punto de fuga, ¿ya? Y ahí concluimos el gráfico.